muchas horas de estar estudiando al Señor y sabemos que nunca agotaremos lo que podemos saber de Él. Como lo hemos visto en las semanas anteriores, es inescrutable, es inmedible, no tiene fondo, no tiene peso, no tiene medida. Pero gracias al Señor que nos está permitiendo conocerle más, y a través de este conocimiento que estamos profundizando en la persona de nuestro Dios, en su carácter, podemos amarle más, admirarle más, tener una mayor y más profunda devoción hacia Él, una adoración más sincera, más significativa, una rendición absoluta hacia Él. Y quiera el Señor que sigamos así aún después de concluir esta serie. Si Dios no dispone otra cosa, en 2 domingos más, cuando lleguemos al tema 52, estaremos ya concluyendo esta serie y ya veremos qué el Señor tiene para nosotros hacia adelante. Todo nuestro material, nuestras grabaciones están en nuestros canales de YouTube, en nuestra página en Facebook. Entonces, si se perdió alguno o quiere volver a escucharlo, le recomiendo que lo visite por ahí. Les voy a publicar la liga en estos días para aquellos que no la saben, y suscríbase, ya sabe, denle la campanita, el like, y difundamos la palabra del Señor, porque es algo que realmente nos enriquece y nos llena de propósito. Así es que tema número 50 de esta serie, y el título de este tema es Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. Número 50 en nuestra serie Conociendo a Dios. Él es el único Dios verdadero. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Juan capítulo 17. Leeremos el versículo que da sustento a este título y como punto de partida para la enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas en este día. Juan 17, versículo 3. Esta oración hermosa, todo el capítulo 17 de Evangelio de Juan, es una oración preciosa que el Señor hace, no solamente por sus discípulos, dice, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Lo cual significa que en esa oración estamos incluidos usted y yo. Jesús orando por nosotros. Sabemos que Jesús intercede por nosotros ante el Padre, como dice la palabra, Él está ahí intercediendo por nuestras vidas. Pero aquí tenemos por escrito en Juan 17 una oración específica que usted y yo deberíamos de atesorar y valorar, porque el Señor Jesús orando en vida terrenal al Padre por nosotros. Y fíjese lo que dice en el versículo 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Tú eres el único Dios verdadero y tenemos la convicción, Señor, de que no hay otro Dios más que tú. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos conocerte, aprender de ti, Señor. Eres inagotable en atributos, en virtudes, en perfecciones, Señor, que nunca alcanzaremos el conocimiento posible, Señor, que sale de ti, Padre. Pero te damos gracias de acuerdo a la capacidad que a cada uno de nosotros nos has concedido por tu gracia. Podemos conocerte más, Señor, podemos entenderte más, podemos saber más de ti, Señor. Y queremos, Padre, que en este domingo, en esta tarde, no sea la excepción, Señor, de lo que tú nos vas a hablar, signifique un incremento en nuestro conocimiento de ti, Señor, en nuestro saber de ti, pero no solamente como algo teórico, como una mera letra, sino que sea, Señor, algo que transforme nuestra mente, que transforme inclusive nuestra voluntad, que nuestros deseos, nuestros anhelos se sometan a tu palabra, Señor, para que de esta forma esto que tú nos vas a hablar hoy con sentido, Señor, cambie nuestro rumbo, dirija nuestros pasos, Señor, sea motivo de inspiración para nuestras decisiones, Padre, para nuestros proyectos de vida. Que tu palabra, Señor, sea como una semilla fértil y encuentre en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, tierra fértil a través de la cual esa semilla produzca el fruto que tú esperas y regrese a ti, Señor, en el tiempo que tú dispongas, que la llevemos a la práctica, Señor,
cuando sea conveniente y necesario. Y todo esto lo pedimos, Padre, para tu gloria y para nuestro beneficio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde de domingo? Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza, Padre. Gracias porque tú habitas donde está tu pueblo reunido, Señor. Y aquí estamos, Padre, para recibir tu palabra. Así es que Juan 17:3 habla del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien el Padre ha enviado. Dice que esta es la vida eterna. Y justamente esto da título a nuestra enseñanza de hoy, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Para empezar, quiero que entendamos qué significa Dios. Creo que todos tenemos algún concepto, alguna idea. Aún la gente que no conoce de Cristo ni de la Biblia tiene un concepto de lo que es Dios. Y hay una enorme diferencia si esto lo vemos desde la perspectiva cristiana o como podemos llamar monoteísta. Ahorita le explico qué es eso monoteísta. O desde la perspectiva politeísta. Monoteísta significa alguien que cree en un solo Dios. Mono de singular, teísta de Dios. Entonces, monoteísta es una creencia, es una fe fundamentada en un solo Dios. Al contrario de politeísta, que significa creer en varios dioses. Entonces, la definición de Dios depende de la perspectiva monoteísta o politeísta. Para los monoteístas, como somos usted y yo los cristianos, Dios es un ser supremo. Lo voy a decir muy breve. Mire, llevamos 50 enseñanzas de esto. Bueno, 49 con estas 50. Sería difícil resumir en una sola frase lo que es Dios, pero trataré de hacerlo de forma muy condensada. Dios, entonces, para los monoteístas, es un ser supremo, infinito, perfecto, creador del universo y quien sustenta todas las cosas. Lo repito para quienes están tomando nota. Dios es un ser supremo, infinito, perfecto, creador del universo y quien sustenta todas las cosas. Y por cosas nos referimos a todo lo existente, su vida, la de usted, la mía, la de nuestros seres queridos, de la gente que está afuera en la calle, de la gente que está dormida, de todos los seres vivos. Dios es el que sustenta todo lo existente, lo vivo y lo inerte. Dios lo sostiene. Esa es nuestra perspectiva de Dios. En una frase muy breve, tenemos una descripción muy condensada de lo que es Dios. En cambio, para los politeístas, los que creen en varios dioses, la definición de Dios para ellos es que son seres sobrenaturales dotados de poder sobre el hombre. Seres sobrenaturales dotados de poder sobre el hombre. Para un politeísta es una definición también muy resumida de lo que es un Dios. Aquí sí podemos decir de un Dios porque hay varios dioses según los politeístas en su creencia. Y ellos permiten o aceptan que un Dios, dentro de sus dioses que ellos creen, que un Dios sea como digamos el jefe de los dioses, o el Dios superior, o el Dios dominante entre toda su constelación de dioses. Ellos aceptan que haya un Dios principal y dioses secundarios. Y pueden ser no solamente dioses en género masculino, sino también dioses o diosas en género femenino. También aceptan que haya diosas. Y muchos de estos dioses o diosas tienen que ver con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, según la creencia politeísta, pueden creer en el dios del sol, o el dios de la luna, o la diosa de la luna, el dios del fuego, la diosa de la tierra, la diosa naturaleza, la diosa del amor, el dios de la guerra, etcétera. De todo lo que se imagine, los politeístas pueden crear dioses. Algunos ejemplos de religiones politeístas lo encontramos, inclusive la Biblia los menciona, los egipcios. Los egipcios en su religión creían en varios dioses. Los hindúes, usted sabe, estos
residentes de la India tienen infinidad de dioses, los hindúes. En los tiempos antiguos, en los tiempos del principio de la Biblia, tenemos a los caldeos, los babilonios también creían en varios dioses, los persas también encontramos referencias de ellos en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, los griegos, los romanos también tenían varios dioses. Y si lo trasladamos a nuestra cultura más próxima, los aztecas, los mayas, los incas también creían en varios dioses, un dios principal y varios dioses o diosas según las fuerzas de la naturaleza. Entre todas las creencias de fe monoteístas, que es la que nosotros abrazamos como cristianos, las tres principales, porque hay muchas también, las tres principales son la fe judía, el Islam y el cristianismo. Las tres principales profesiones de fe monoteístas que creemos en un solo Dios son los judíos, los del Islam y los cristianos. Se estima, es difícil tener el número exacto, pero se estima que hoy en día hay más de 4,200 religiones a nivel mundial. Imagínense eso, 4,200 religiones. Por tantas sectas, tantas creencias y algunas muy extrañas. Y si le sumamos que la gran mayoría son politeístas, estamos hablando entonces tal vez de cientos de miles de dioses en los cuales la gente cree. Cientos de miles de dioses en los cuales la gente cree hoy en día. Difícil estimar el número, pero podemos darnos una idea si consideran que hay 4,200 religiones, surgen unas, desaparecen otras, se crean nuevas, en fin, esto es muy dinámico. ¿Por qué le doy todo este contexto? Porque dentro de esa realidad, en el tiempo antiguo, vemos a Dios, por su gracia, escogiendo a un hombre en particular y a través de ese hombre a mucha gente para venir a la fe en Cristo. Vemos en la Biblia que después de que Adán y Eva pecaron, recuerde que Adán y Eva tenían comunión o comunicación directa con Dios, Génesis 1, Génesis 2, dice Dios que se paseaba por el jardín. Cuando pecaron fueron arrojados del jardín. Dios, después de haber conversado personalmente, digámoslo así, o una teofanía, una manifestación de Dios ante Adán y Eva, para conversar con ellos, vemos que Dios guarda silencio por mucho tiempo. Habla con Caín, donde le exhorta, ¿verdad?, por el pecado que cometió, por la envidia, el celo que tenía en su corazón que mató a su hermano Abel. Después de Caín, no encontramos en la Biblia, no significa que Dios no lo haya hecho, pero al menos en la Biblia no encontramos que Dios hable con alguien más, hasta que lo hace con Noé, ¿se acuerda? Ahí entre Caín, digámoslo así, o entre Abel o Set, que fue el que sustituyó, digámoslo así, en la familia a Abel, y Noé, ahí en medio encontramos a Enoc, y dice la palabra del Señor que Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. Entonces podemos pensar que tenía una comunión muy, muy especial y personal Enoc con Dios. Pero no encontramos una referencia que Dios hablara con Enoc. Suponemos que lo hizo. Pero con quien sí habló fue con Noé, cuando le ordenó construir el arca. ¿Recuerda eso? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, del 6 al 9. Y dice, bueno, si entre el capítulo 3 que está Caín y luego entre el 6 son solo 3 capítulos, a veces uno se imagina que es poco tiempo. Pero según los que han estudiado las genealogías, estiman que entre el Génesis 3, cuando Dios dejó de hablar con Adán y Eva, y cuando habló con Noé, todo ese espacio de silencio parece poco en 3 capítulos en Génesis, pero según las genealogías eso abarca 1,000 años. Es decir, que por 1,000 años solo Dios sabe, y los de ese entonces, qué pasó, pero no vemos que Dios hable con el hombre. Y sabe lo del arca y todo esto. Y Dios vuelve a guardar silencio. Y vuelve
a aparecer en la Biblia otro hombre con el cual Dios habla. Y me refiero a Abraham. Acompáñame a Génesis 12. Después de Noé, la Biblia no registra otra conversación de Dios con el hombre hasta que aparece Abraham y Dios le llama. Y entre Noé y Abraham, que también estamos hablando de 3 capítulos más o menos, parece poco tiempo, son otros 1000 años, casi 1000 años más. Qué impresionante que el Señor haya guardado tanto silencio por tanto tiempo hasta que aparece en la historia Abraham. Y en el capítulo 12, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, aquí está la promesa de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti, le dice Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso lo incluye a usted y lo incluye a mí. Y cuando el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres, está hablando de 2 cosas, o el significado de esta orden de Dios son 2 cosas principalmente. Cuando dice el Señor dejar la tierra, dejar la casa, habla el Señor de que debe de dejar lo que tenía en su origen, sus raíces, su herencia, digámoslo así, biológica. Cuando dice deja tu tierra, deja tu casa. Y cuando dice deja tu parentela, el Señor nos habla de dejar las tradiciones. Y es a lo que el Señor te llama a ti y a mí. No que las abandonemos, no que los hagamos a un lado, pero sí que nos dejemos nuestros orígenes, nuestras tradiciones para seguir al Señor, porque el Señor hace de nosotros una nueva criatura, con una nueva costumbre, con unos nuevos hábitos espirituales. Y es lo que el Señor le está diciendo aquí a Abraham: deja eso y sígueme. Génesis 17, acompáñeme más adelante, siguiendo en esta conversación de Dios con Abraham en diversos momentos. En Génesis 17:7 le vuelve a decir Dios a Abraham: yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo. Dios hablando con Abraham: tú y yo tenemos un pacto, yo lo establezco, dice el Señor. Y dice: entre tú y yo y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios, le dice Dios a Abraham, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y por supuesto, usted y yo también estamos incluidos en esta promesa de Dios, porque la promesa de Dios para Abraham, más que una promesa de una descendencia biológica, se refiere a una descendencia espiritual. Dios dice: yo voy a ser tu Dios y el de tu descendencia por todas tus generaciones. Y ahí estamos incluidos usted y yo. ¿Qué le parece? Hermoso que el Señor se comprometió, hizo un pacto a ser nuestro Dios. Y mire qué significativo lo que sucedió en este momento cuando Dios le dijo esto a Abraham. En el versículo 18 lo vuelve a reiterar, aquí en Génesis 17:18, vuelve nuevamente a decirlo. Perdóneme, en el verso 8 me equivoqué. Aquí en Génesis 17:8, en la parte final nuevamente le dice: yo seré su Dios, tu Dios, mi Dios. Él hace un pacto y Dios cumple sus pactos y sus promesas de ser nuestro Dios. El contexto aquí es importantísimo para que lo entendamos, mis hermanos.
Dios eligió a Abraham. Abraham, no tenemos muchos antecedentes más que su genealogía, pero no sabemos la relación que tenía o el conocimiento que tenía con Dios. Pero podemos creer que cuando le dijo, deja eso, sal de ahí, abandona esas costumbres, abandona esas prácticas. ¿Sabe por qué? Porque Abraham vivía en Ur de los caldeos. Y ya le dije yo que los caldeos, que son los precursores de los babilonios, eran politeístas. Tenían varios dioses. De hecho, el dios principal, eran más de 70 dioses los que tenían los caldeos. Y en esa cultura, en ese medio, vivió Abraham, nació ahí. Cuando Dios le llamó, le dijo, deja eso, se fue a Harán, con su suegro se fue a Harán, caldeo también, con las mismas costumbres, con las mismas prácticas. El dios principal de los caldeos, usted lo conoce, lleva por nombre Baal. Baal, B-A-A-L. Y este Dios, para complacerlo, para tener contento a este Dios, en sus cultos incluían el sacrificio humano. Inclusive, era una práctica común en los cultos a Baal pasar a los hijos por el fuego, quemar a los hijos. Imagínese esa atrocidad. Cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, era algo que él había visto, porque era parte de su cultura, era tal vez parte de su creencia cuando él vivía en Ur. Para él no era extraño que sacrificara a los hijos. En ese contexto religioso, social, de práctica idolátrica, de una fe equivocada, es en el cual Dios llama a Abraham. Dice, sígueme. Amados hermanos, creo que usted y yo, de alguna forma u otra, el Señor también nos ha sacado de ese contexto, de esa religión falsa o religiones falsas, de esa idolatría. En el momento en el que el Señor nos encontró, tal vez usted y yo estábamos inmersos en esas prácticas, tal vez no tan sanguinarias como las que se practicaban con Baal, pero sí prácticas equivocadas que no adoraban al verdadero y único Dios. Este mismo Baal fue el que enfrentó Elías, el profeta, ¿recuerda? Acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 18, que es justamente donde hace la aparición de Elías contendiendo contra los profetas de Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Sabe esta escena donde se juntan 400 profetas, 450, en total 850 seguidores de Baal? Y Elías los reta, había una sequía entonces y le dice, si su Dios es su Dios, bueno, pues síganlo a él, pero si el Señor es el Dios, entonces síganlo a él. Esto lo dice el profeta Elías en el versículo 21 del primer libro de Reyes, capítulo 18. En el versículo 21 dice así, se acercó a todo el pueblo estaba indeciso, el pueblo estaba confundido, adorando a Baal. El pueblo de Israel se había olvidado del verdadero Dios y dice en el versículo 21, primero de Reyes, capítulo 18, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. ¿Por qué estaba el pueblo en esa condición? En duda, en confusión. Y mire que así a veces hay cristianos que están confundidos y empiezan a olvidarse un poco de Dios y empiezan a inclinar sus ideas y sus pensamientos en dioses ajenos. Y la causa, aquí le explica la palabra del Señor en el versículo 30, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, ya había pasado que los profetas de Baal no lograron que el sacrificio fuera consumido por Baal. Y entonces en el versículo 30 dice que Elías convoca al pueblo y dice, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él,
Luego él, dice, reparó el altar del Señor que estaba, ¿cómo dice? Arruinado, destruido, hecho pedazos. Y esto sucede, mi amado hermano, mi amada hermana, hoy en día, cuando el altar de Dios, es decir, el altar de tu adoración, el altar de tu culto racional, el altar de tu tiempo de comunión con Dios, de la lectura de la palabra, está arruinado, está deshecho, está arrumbado, empolvándose ahí, cayéndose a pedazos, viene la confusión. Y tú y yo podemos entonces desviar nuestros pensamientos, nuestra devoción al único Dios verdadero y enfocarnos en otras cosas, porque el altar está arruinado. No debemos permitir que el altar de nuestra comunión con Dios, el altar se refiere al punto de encuentro entre Dios y el hombre. Si ese punto de encuentro está arruinado, está destruido, está descuidado, podemos desviar nuestros pensamientos, nuestras intenciones hacia lo equivocado, como estaba el pueblo de Israel en este momento. Y entonces Elías dice lo siguiente en el versículo 37. Seguimos aquí en primer libro de Reyes 18, verso 37, y dice Elías lo siguiente: respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Esa es nuestra oración que tú y yo debemos de tener por aquellos que conocieron en algún tiempo a Dios y se han alejado de su presencia. Clamemos al Señor para que Él se muestre, para que Él se manifieste y la gente vea que Él es el único Dios verdadero y haga volver su corazón a Él. El corazón del pueblo confundido, del pueblo que está cegado por otras cosas. Señor, te rogamos que hagas volver el corazón de aquellos que te conocieron, hazlos volver a ti. Debe ser nuestra oración constante. Entonces, mis amados hermanos, Dios en ese contexto cultural, religioso, social, llama a Abraham y le dice: deja eso y sígueme. Abraham no sabía hacia dónde se dirigía y siguió al Señor. Entonces, cuando Dios, usted sabe a través de la historia, cuando está su pueblo en Egipto siendo esclavizado, le manda a decir a Faraón a través de Moisés y le dice: deja ir a mi pueblo ahora. ¿Para qué? Dice: para que me sirvan. Encontramos varias menciones de esto en Éxodo, capítulo 7, 8, 9, varios capítulos. Dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y esta es una imagen de lo que el Señor hace cuando a ti y a mí nos rescata del mundo y nos llama a su presencia para ofrecerle servicio de adoración. Y entonces tenemos que tomar una decisión, como dijo Elías. Y este es el Señor, si Dios es el Señor, síganlo a Él. Si Baal, síganlo a Él. Y la confusión viene cuando el altar está destruido. Mi hermano, no sé cuál es tu condición, no sé cuál es tu situación hoy en día, pero si estás confundido de seguir a Dios, seguir siendo fiel o buscar otras cosas, tener tu tiempo en otras cosas, es seguramente porque tu altar está arruinado o está descuidado. Esos tiempos de comunión, esos tiempos de relación con el Señor, si no los fomentamos, si no los practicamos, va a venir confusión a nuestra mente. Y el Señor sabe de todo eso. Y tal vez no vamos a ir tras dioses como Baal, tan sanguinarios como vemos en la Biblia, pero sí hay otro tipo de dioses. Hay otro tipo de ídolos que a veces nos cautivan, nos atraen, nos llaman la atención y descuidamos el altar de Dios. Usted ha escuchado seguramente el ídolo que se forma por el dinero, la fama, el poder, las posesiones, mi título profesional, mi carrera, mi empleo, mi familia, mis hijos.
mi esposo o esposa. Mi cuerpo también puede constituirse en un ídolo cuando yo le dedico más tiempo a mi cuerpo que a otras cosas o al Señor. Mi propia vida, mi ministerio, mi novio o novia, según sea el caso. Hermano, si algo, cualquier cosa que sea, te desvía de la devoción hacia Dios, te desvía cuidar el altar del Señor, entonces no está siendo de bendición a tu vida. No te digo que lo dejes, no te digo que lo tires, pero sí estás equivocando tus prioridades. Y esa palabra, por supuesto, también es para mí. ¿Sabe usted que aún los problemas, no solamente las bendiciones, o solamente donde nos sentimos bien, se pueden constituir en ídolos? También donde nos sentimos mal, las adversidades, las aflicciones, también se pueden convertir en un ídolo. Cuando digo, ay, es que me siento mal, no voy a dedicarle tiempo al Señor, o no voy a ir a la iglesia. Sí, entiendo que puede uno sentirse mal para no ir a la iglesia, pero a veces nos agarramos de eso y decir, no, pues ya mejor no voy. Ay, es que mi economía no está bien, mejor pues voy a ver qué consigo para tener un ingreso. Y descuidamos el altar del Señor, descuidamos la comunión con Dios. Aún las cosas malas pueden ser un ídolo si nos desvía del propósito de Dios. Y el Señor, sabiendo de la importancia y de la debilidad que hay en el ser humano de inclinarse hacia los dioses falsos, hacia los ídolos, el primer mandamiento que Él nos dejó en Éxodo 20 tiene que ver con esto. Acompáñame por favor ahí, Éxodo 20. Claramente el Señor sabe la inclinación desde Adán y Eva que quisieron ser como Dios, pero no siguiendo el camino del Señor. Por eso estableció Dios el primer mandamiento tan claro para que no tengamos duda de qué es lo más importante en cuanto a la adoración. Dice en el versículo 3 de Éxodo 20 lo siguiente: no tendrás otros dioses, ¿dónde? Delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Primer mandamiento, claramente el Señor dice: no te harás dioses, no los pondrás delante de mí. Literalmente, la traducción de este pasaje es: no los pongas frente a mi cara. No me los pongas ante mi presencia, dice una traducción más literal de este pasaje. Dios nos advierte entonces de no presentarle dioses ni rendirles culto, porque Él castiga el pecado y esto es pecado. Entonces fíjese aquí esta referencia. Dios mismo dice: no tendrás, no me presentarás, no me traerás otros dioses delante de mí. Significa claramente entonces que hay un Dios único y verdadero, al cual usted y yo creemos que es el Dios de la Biblia, pero también hay, y como ya dije hace un momento, infinidad de dioses que no son verdaderos. Podemos llamarle dioses falsos. Una forma muy sencilla de distinguirlos en la Biblia, y le recomiendo que usted y yo lo practiquemos cuando escribimos, cuando nos referimos al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, lo hagamos con D mayúscula, como un nombre propio. Y cuando nos refiramos a los dioses falsos, lo hagamos con D minúscula. Cuidado de hacerlo al revés. A veces sé que es involuntario o es falta de atención, pero bueno, espero que si usted ya lo sabe, no tenga excusa para no hacer esta distinción entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Entonces Dios aquí dice: sí hay dioses que no son verdaderos. Y pareciera que los dioses falsos y los ídolos
Pareciera que son lo mismo. En realidad son muy parecidos, pero hay una distinción que yo quisiera resaltar en este momento. Los dioses falsos, en nuestro entendimiento, los dioses falsos son invisibles. Los dioses falsos son todo aquello a que se le rinde culto y no se trata del único Dios verdadero. Ese es un Dios falso. Solo hay un verdadero, el Dios de la Biblia, y todos los otros que existan son falsos. Entonces, un Dios falso es algo invisible. Y los mencionaba hace un momento en las diferentes culturas, ¿verdad? Los dioses que tienen, y lo podemos ver en la historia o en las prácticas religiosas politeístas. Todos esos dioses en los cuales creen son falsos. Un ídolo, podemos decir que entonces un ídolo es una representación visible de un Dios falso. Un ídolo es una representación visible de un Dios falso. Y por eso se prestan entonces las imágenes, las estatuas, las representaciones visibles, inclusive palpables, de un Dios falso. Podemos decir entonces que los ídolos son una imagen de los dioses falsos. En resumen, un ídolo y un Dios falso en esencia son lo mismo en el sentido de que son aquello o aquellos que atraen nuestro corazón, nuestra mente, nuestro afecto, más que a Dios. Todo aquello que atrae nuestra mente, nuestra devoción, nuestro afecto, inclusive nuestro tiempo, más que a Dios, ese es un Dios falso o un ídolo. Entendiendo, mi hermano, hermana, que tenemos que trabajar, los que estudian tienen que estudiar, no digo que dejemos eso, pero digamos en nuestro tiempo disponible para tener una comunión con Dios, si hay algo que nos atrae más, nos interesa más, nos cautiva más, si lo hace más que Dios, entonces es un Dios falso o un ídolo. Pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Inclusive una imagen distorsionada del único Dios verdadero de la Biblia, una imagen distorsionada de Él, también es un Dios falso. Imagínese eso. Un cristiano que cree que adora a un Dios con características que no son bíblicas, en realidad está adorando a un Dios que no es el único y verdadero, sino a un Dios falso. Y hay muchas iglesias que se llaman cristianas y que adoran a un Dios o dioses falsos, porque le atribuyen características que no están en la palabra del Señor. Están siendo engañados y perdiendo su vida y su tiempo cuando adoran al Dios que no es el único y verdadero, el que describe la Biblia. Con toda razón, Juan Calvino dijo esta frase: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y el hombre, al verse imposibilitado por sus propios medios de alcanzar a Dios, porque sabe usted, la gente quiere alcanzar a Dios siendo bueno, haciendo buenas cosas, dando limosna, teniendo misericordia, haciendo buenas obras. Piensa que con eso se va a ganar la salvación de Dios. Y al no conseguirlo por ese medio, el hombre entonces creó dioses a imagen y semejanza del hombre. En vez de el hombre saber que es imagen y semejanza de Dios, el hombre ha creado dioses a imagen y semejanza humana, con todos los defectos del hombre: los celos, la envidia, la ira, la pelea, el asesinato. Y usted sabe, todos esos dioses, las cosas que según las mitologías o las narraciones históricas nos describen lo que hacen. La diferencia entre los ídolos, los dioses falsos y el Dios único y verdadero es que ellos no tienen ninguna capacidad. Es más,
Acompáñame en el Salmo 115. Mire, aquí lo describe el salmista, las características de los ídolos. Y podemos considerar en estas características también los dioses falsos. Salmo 115, versos 4 al 8. Dice, los ídolos de ellos son de plata y oro. Versículo 4, estoy leyendo en el Salmo 115. Obra de manos de hombres. Entonces, ¿quién crea los ídolos? Los hombres. Y los ídolos dijimos que son representaciones visibles de los dioses invisibles. Versículo 5, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Manos, no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Y mire cómo remata aquí. Como ellos, es decir, que no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no palpan, no andan, son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Así ve Dios y así son en realidad todos aquellos que son idólatras o veneran a un Dios falso. Una enorme diferencia con el Señor, que Dios, claro que ve, nuestro Dios oye, nuestro Dios percibe, nuestro Dios tiene vida, existencia, está activo y los ídolos no. Es una gran diferencia. Regresemos a Éxodo 20, por favor. En este primer mandamiento que leíamos, cuando le dice el Señor a su pueblo y nos dice a nosotros, por supuesto, también, no tendrás otros dioses delante de mí, versículo 3 de Éxodo 20. No tendrás otros dioses, con D minúscula, como ya lo aclaré, en mi cara. Esta palabra, no tendrás, en el idioma original, se puede traducir de diferentes maneras. Aquí en mi versión lo dice no tendrás, no sé cómo lo dice en la suya, pero me imagino que algo parecido, ¿no? No tendrás. También se puede traducir esta palabra como no te harás. No hagas, no del verbo hacer. No te hagas. O no crearás del verbo crear. No vas a crear, no les vas a dar forma. Inclusive también se puede traducir como no te acompañarás. Significa, y creo que ya está quedando claro, que el que crea los ídolos, como dice el Salmo 115, ¿quién fue? El hombre, ¿no? Y decía Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Pero también por este pasaje de Éxodo 23, cuando le dice el Señor, no te hagas, no creas, no les des forma a otros dioses y no me los traigas en la cara, podemos entender entonces que el que crea los dioses falsos, ¿quién es? El hombre. El hombre da forma, imagen, le da tributos, personalidad, carácter, historia a los dioses falsos. Son dioses producto de la imaginación del hombre. El hombre creador de ídolos y de dioses. Esto significa, hermano, en una manera muy simple y directa, que no son reales. No hay otros dioses. El hombre los ha creado con su imaginación, pero no son una persona, no son un ser existente, no tienen presencia, no tienen poder, no existen por sí mismos, no son reales, son una mentira. Porque Dios no ha creado otros dioses. Dios es único
Y él mismo dice de sí, Dios verdadero. Todos los demás dioses. Los ídolos, bueno, como es algo visible, podemos dar testimonio de que es algo que existe, pero le dio el hombre la existencia. Los dioses falsos también el hombre los crea con su imaginación, pero no son reales. Lo que sí puede suceder, mi hermano, y es el peligro enorme que hay en esto, cuando alguien adora a un dios falso o a un ídolo, cuando alguien lo adora y se desvía del propósito de Dios, puede suceder que un demonio tome esa circunstancia para engañar aún más a la persona que adora a un Dios falso o a un ídolo. Ese es el grave peligro. Porque, hermano, eso es una especie de ocultismo. Pensamos que el ocultismo es con las brujas y leer las cartas y el tarot y los fondos de café y esas cosas y las manos. Pero aún venerar, adorar a un Dios falso, no al único Dios verdadero, eso también es ocultismo. Es una superstición. Y puede suceder, repito, que un demonio, con la autorización de Dios, tome provecho de eso para confundir aún más, inclusive para hacer destrozos en la vida de las personas que adoran a dioses falsos y a ídolos. Lo puede atrapar, lo puede cautivar y puede inclusive, escúchame bien, inclusive puede hacer señales. Es real que los demonios pueden hacer señales y cosas impresionantes, sobrenaturales, porque recordemos que ellos también son personas, son seres vivos, aunque no tienen un cuerpo físico. Pueden hacer cosas, vayan más allá de la naturaleza, de las cosas existentes, y pueden entonces desviar al hombre del verdadero propósito que tiene, que es adorar al único Dios verdadero. No es cosa menor, mi hermano, y tú y yo deberíamos de estar altamente preocupados cuando alguien cercano a nosotros, alguien allegado a nosotros que estimamos, tiene su adoración o su devoción a un Dios falso, a un ídolo, o lo que se conoce como santos. Que este puede ser una puerta de acceso para que el enemigo tome control de la vida de las personas. Entonces, ningún Dios falso existe, ni uno solo. Sí puede ser, repito, un demonio que tome esa devoción o ese culto, y entonces ese demonio puede hacer de las suyas a través de esa creencia, pero en sí mismo el Dios falso no existe, no tiene presencia, no tiene poder, no es real. Por eso Jesús nos dice que al conocer la verdad seremos libres, libres de todas esas cautividades, de todas esas equivocaciones, de todos esos cultos idolátricos, falsos, que desagradan de sobremanera al Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo al respecto de los ídolos en primera carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos allá, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 8. Los corintios, un pueblo también con un contexto politeísta, vienen de una ascendencia griega, con múltiples dioses. ¿Se acuerda en aquel pasaje en Hechos 17 cuando Pablo se presenta en el Areópago en Atenas y les dice al Dios desconocido que tiene un altar para todos los dioses? Bueno, es el contexto también que existía con los corintios. Y en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 4 al 6, Pablo les habla acerca de lo que son los ídolos. Dice así, 1 Corintios 8, 4. Por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino
un solo Dios. Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, mire, es verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. No existe tal cosa como otro Dios que no sea el único Dios verdadero. Amado hermano, usted y yo somos reconocidos por Dios como templo de su espíritu. Y un templo, en un sentido muy simple, es un lugar destinado al culto y a la adoración al Dios. El templo es un lugar destinado para un culto, para rendir culto a Dios. Es para encontrarse con Dios, el templo. En el pasado, ¿sabe usted que Dios se manifestaba a través de lugares físicos, lugares consagrados, para que Él se manifestara en el tabernáculo o en el templo que construyó posteriormente Salomón? Pero ahora el Señor se manifiesta en nuestro cuerpo, somos el templo de su espíritu y Él habita en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es una tremenda contradicción que en este templo, en su templo, su cuerpo, mi cuerpo, que es lugar de habitación del Espíritu Santo, punto de encuentro con Dios, donde nos reunimos con Él para tener culto. Es una contradicción que en este mismo templo habiten o le demos cabida, espacio a dioses falsos o ídolos. Eso es una cosa que se contrapone. El Espíritu Santo en nosotros y nosotros levantando ídolos, dioses falsos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es algo abominable para Dios. Por lo tanto, el llamado es a que usted y yo nos mantengamos puros en este templo que debe rendirle culto y devoción solo al único Dios verdadero. Termino con lo siguiente. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Todos son falsos, todos son mentira, invención del corazón idólatra del hombre. El único Dios que hay es el Señor que está descrito en la Biblia. Y mire lo que él mismo dice al respecto en Isaías 43:10. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, Isaías 43:10. Mi siervo que yo escogí para que me conozcan y me crean. Ese es el propósito que Dios tiene para ti y para mí, que le conozcamos y le creamos, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. El único que tiene poder para crear es Dios, el único Dios verdadero. Y Dios, el Dios de la Biblia, no ha creado otros dioses. Por eso Él dice, no hay otro fuera de mí, ni antes ni después lo habrá. Entonces, queda claro, espero, mi amado hermano, que no existe otro. Es una pérdida de tiempo y es un peligro abrir una puerta adorando a dioses que no son reales, existen. La pregunta es entonces, ¿qué haremos ante el entendimiento de que no hay más que un solo Dios único y verdadero? Deuteronomio 4:39 nos da la respuesta. Deuteronomio 4:39, ¿qué haremos ante la evidencia y la aceptación de que hay un solo Dios único y verdadero? Deuteronomio 4:39 nos dice qué debemos hacer al respecto, que Isaías en cierta forma,
que le conozcamos, que le creamos, que lo entendamos. Y dice aquí Deuteronomio 4:39 lo siguiente: reconoce pues hoy y considera en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro. Reconoce, reconoce, mi amado hermano, si tú y yo hemos levantado ídolos, si tú y yo perseguimos a dioses falsos, tal vez no tan aberrantes como Baal o como los dioses de los politeístas, pero todo aquello que nos desvía del propósito de adorar a Dios, que nos lleva a descuidar nuestro altar de comunión con Él, es un ídolo o un Dios falso que nos está desviando del propósito de Dios. Si tú y yo hemos hecho eso, es el momento de pedir perdón al Señor, arrepentirnos y rogarle que tenga a bien darse a conocer aún más a nuestra vida, que nos levantemos y derribemos esos altares donde hemos levantado cosas o ideas o proyectos, inclusive sentimientos o propósitos que nos desvían de la comunión con Dios. Por eso termino como empecé en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, dice Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay otra forma de alcanzar la vida eterna si no es conocer a Dios, el único verdadero, y a Cristo, a quien Él ha enviado. El beneficio entonces de conocerle, no solamente de saber de Él, sino conocerle verdadera y personalmente, es la vida eterna. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por ser nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y al conocerte a ti y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que hemos alcanzado por tu gracia y por tu perdón la vida eterna. Padre, ayúdanos, Señor, por favor, a no desviar nuestra atención de ti, a no perder ese punto de encuentro, Señor, ese altar de devoción, ese altar de comunión, Señor, en el cual podemos estar conectados contigo, que nada nos desvíe de ese propósito, ni nuestra propia vida, ni nuestros propios intereses, ni las cosas que nos cautivan o nos atraen de este mundo, Señor, que no sean más atrayentes de lo que tú eres para nosotros. Ayúdanos, Padre, por favor, a hacer de ti nuestro único Dios, nuestro único Señor, y no rendirle culto a ningún otro Dios falso ni a ningún otro ídolo, porque tú eres el único Dios verdadero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.